Buenísima gente, ¿cómo estamos, Mijín? Un día más, una entrevista más. Tenemos el día de hoy a dos invitados. Dos invitados que están también tan buenos, Mijín, los invitados que traemos son. Bueno, hay uno que no es tan bueno, ¿eh? El otro es bueno, el otro es mi pana, me cae bien. El otro me cae más o menos nomás, ¿eh? Pero igual lo invitamos, igual lo estimamos, pues, bueno. Así que eso, gente, vamos a estar preguntándole cómo vivieron la season, cómo vivieron la guerra, cómo ellos vieron la guerra dentro de su casa. Y también vamos a estar haciendo una tier list, como lo hicimos con el Executor en la entrevista de ayer, de antes de ayer. Así que eso, gente. Nada más que los dejo con los chicos acá y se los presento. Tenemos de invitado a Verdugo y al señor Naimer, Mijín. Bueno, ¿Cómo están, buenas, saludos a muchachos? todos. Bien acá, Mijín. ¿Cómo está ese Buenas, Naimer? buenas, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, bien? Mijín. Oye, empecemos presentándose para que la gente que no los conoce o la gente nueva los conozca un poquito, Mijín. Empecemos por Verdugo. Bueno, yo soy hoy día, o sea, esta season por lo menos me desempeñé como diplomático y como carrier de la Casa de Eternum. Ese fue mi rol esta season por lo menos. Más que nada como player, más que otra cosa, dentro de la comunidad. ¿Ya? ¿Y hace cuánto que juega? Eso quiere saber la gente, Mijín. ¿De dónde Ah, ya, no, viene? juego hace rato, yo juego hace, no sé, bueno, juego desde 14 quizás, 14 season, 6 años, 7 años por ahí Ah, atrás. de los 14 años y así yo la mierda, weón. ¿Ya? No, Saludos, cabros, pero saludos. Estamos tomando casi una creo que cervecita. me perdí una season nomás, de cuando partió el servidor acá en Espada Forest. Ya, O y sea, ahora en la Espada casa Forest, eterna. MLA. Mira, Claro, y bien ahora el ahí. proyecto en conjunto con varios feudales salió Eterno. Igual fue uno de los que lo gestionó y que lo promocionó. Y la demás gente se fue uniendo y al final hicimos un lindo proyecto. Ahí vamos a estar conversando, Eso. Mijín, más adelante sobre ese proyecto. Y tenemos al señor Naimer, que es su primera entrevista o que sale al aire. Preséntese, señor Naimer, ahí para la gente que no lo conoce. Bueno, acá estoy, chicos. Soy el papá de Verdugo, de A que la volví. mierda. Juego hace rato, también juego desde los inicios de SA. Dejé por allá por el tema de los vikingos, más o menos. Volví para ¿Ya? la Onamuya y cometí el error de aceptar la invitación del Verdugo y ahí me cagué la vida. De ahí cagaste. Pero, pero bien, bien acá. También jugando en Eternum, poniéndole fichas al proyecto, dando una mano desde donde se puede siempre, este, y apoyando el jueguito, che, que me gusta mucho. Mira, Naimer, bueno, para la gente que no sabe, Naimer es el que hace las parties, trabaja ahí, que le manda susurro a los jugadores para que conecten, que si van a venir a la guerra, el que pasa la lista, Mijín, en la casa. ¿Ah? Por lo demás lo hace muy, muy bien. ¿O no, Naimer, me equivoco? ¿Qué hace eso usted? Así es, desde las sombras del sótano, como dijo, ¿cómo se llama? Desde la taza del baño. De la taza El el Tano, Wattings. No, yo. como Salud, dijo Mijín. el Jano. Sí, todo lo que hable de aquí para adelante no tiene validez, Mijín. Usted sabe que cuando yo tomo cerveza, cara caga, Mijín. Así que una vez ya presentados los chicos, arranquemos por cabros. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Cómo vieron la season ustedes, cabros? Empezando por Verdugo, ¿cómo viste esta temporada, Verdugo, en el nuevo proyecto que estáis hablando de Eternum, Mijín? ¿Ya? En lo macro, vamos a empezar por los macros del juego. Bueno, como En lo usted quiera. macro, al principio la season la vi buena, porque había varias alianzas fuertes. Dentro de la season también vi la casa bastante bien. Estábamos, como entramos como tercera casa en un momento, después quedamos como casa secundaria. Yo creo que por los números que manejábamos, estaba tranquilo, porque teníamos como casa terciaria, teníamos para pelear la season con buenos números y sabía la calidad de gente que había. Obviamente sabíamos que había que cuajar todo esto, ¿Eh? ¿ya? Pero era cosa de darle tiempo al tiempo para que funcionara. Ya después me preocupé un poquito más cuando le ganamos a lo que era la alianza de Vanguard y Explicit, y no sé qué ¿Ya? otra casa había ahí. Y cuando les ganamos y ellos vieron que se habían perdido o que les iba a costar pelear la season, se unieron a la ¿Eh? otra alianza enemiga. Entonces ahí se nos Ya. complicó. Yo realmente siento que se nos complicó harto la cosa porque
literal unificaron casas, pues. Entonces eso igual Claro, estaba Ming, que también, que era fuerte, estaba fuerte en ese momento. Entonces ya no estábamos peleando con una alianza, estábamos peleando con dos alianzas prácticamente, porque el Ming se ya, metió dentro de este se metió acá, fortificaron Atlas y no, y quedaron muy fuertes, muy fuertes. Y a eso con eso había que intentar ganar, o sea, teníamos todo en contra, la verdad, o sea, era como luchar contra la corriente, así lo sentí yo al final de la season completa. Y ya. sin contar que al final de la season hicieron la tremenda coalición, pues, weón. Eso Lo que es, a mí me ¿eh? Ahí llamaron, vamos a llegar a eso. eh, Oye, Verdugo, ¿cómo viste el proceso de disolver la casa Nox y unirte a este nuevo proyecto, Mijim? Cuéntanos un poquito lo que claro, pasó por mira, tu cabeza en ese siempre, momento. siempre está el concepto de que la gente no quiere soltar las ¿Eh? cosas, o soltar el poder y todas esas cosas, pero al final esto es por un bien común de los latinos, weón. Así lo vi yo, por lo menos. Ya, pero Vi tú, muchos ¿por latinos, qué tomaste la decisión de disolver Nox, que era una casa que manejaba sus buenos o sea, playos, ¿no es cierto? A lo mejor sí, no habían manejamos, ganado nada, no sé cuántas seasons llevan acá Nox, Verdugo. no, allá como tres, acá, y no Ya, sacábamos buena recompensa, la verdad, como casa claro. sacamos buena recompensa, pero claro, no conseguíamos triunfo, porque es más difícil en NA que en Espada Forest, pues Espada La Forest verdad era que más sí. fácil ganar, pues. En Espada Ya, Forest se ganaba más y por fácil. eso te pregunto, y ese paso y decir, no, o sea, ahí que me salió este proyecto, hablemos las cosas como son, llegó Kino Soda primero del proyecto con los chicos de Bestiario, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, 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 Ya, sí. y de ahí, bueno, después llegué yo, me metí por ahí, creo que no resultó, ahí nos va a estar contando el verdugo. No resultó con Bestiario y llegué yo, me ofrecieron a mí, me metí y disolviste la casa Nox, me dijeron, ¿fue un proceso o no te costó mucho? ¿Te costó? O sea, ¿fue un proceso que te costó Eh, o es realmente no que te costó mucho? no, sí, no, nunca he sido yo pegado, te digo la verdad, yo nunca he sido pegado como oye, ser feudal y la cuestión así, como que obligado a ser Ya, feudal es una mentalidad mezquina, según ya, mi punto de vista, porque yo creo que el que tiene que ser feudal es el que tenga más tiempo, el que mejor ya, sepa hacerlo, ¿ya? A mí, yo por lo menos casi todas las seasons que fui feudal me elegían porque yo era el que tenía más tiempo y ya. era el mejor que sabía hacerlo. ¿Ya? Pero siempre y cuando haya alguien que cumpla esa expectativa, no hay problema con que sea feudal, por mi punto de vista, ¿ya? Entonces no me costaba tanto despegarme de No te eso. costó tanto disolvernos. Y la gente que venía jugando contigo, ¿qué te decía? ¿No estaban de acuerdo? ¿Estaban de No, acuerdo algunos, otros no? ¿Qué sé yo? en NOC siempre se ha jugado con el tema de que mayoría de votos, weón. Si, Ya. si ¿Y todos hubo votamos, una la gran votación mayoría para que la vota por gente un sepa? lado, Yo no lo sé en realidad, lo estoy preguntando, yo tampoco lo sé si sí, hubo siempre votación. hay una votación y si la gran mayoría está de acuerdo, se va para ¿Ya? adelante, a ojos cerrados nomás y seguimos la manada, po, weón. Ya, pero me Así es, imagino ¿no? que también hubo gente que no quiso disolver no y dijeron, no, que vamos a juntarnos con esta gente. Yo creo, no sé, a lo mejor no, me equivoco, es un pensamiento Sí, mío. o sea, hubieron unos poquitos que sí, Ya. como en todos lados pasa, ¿Eh? pero entendieron que era por un bien mayor, weón, que era Ya. tener mejor contenido, más, con lo que pasó en la season, tener más peleas, tener la chance de coronar y ganar la season, ¿cachai? Estaba la chance, aunque fuera mínima, se iba Ajá. viendo durante guerra, pero había más chance que peleando solo. Nosotros solo teníamos 50 players, 40 por guerra, entre 40 y 50, que no es malo. Pero Ya. no todo, como yo dije, he dicho muchas veces, no todos eran veteranos. ¿Cachai? Entonces, ese era nuestro gran talón de Aquiles como casa. Claro. ¿Ya? Mira. Y entonces, si nos uníamos a más gente y más gente veterana latina se quería unir al proyecto, que era la idea, ¿Eh? rescatar a esas comunidades más pequeñas, de 10 players, 15 players, pero que sí son veteranos y que están solos, o sea, y siendo realistas, en el servidor en que estamos, hasta la casa más novata de NA se barre a esas comunidades pequeñas, ¿ya? Mira, oye, y la otra Entonces, pregunta que te tengo, que la tengo en el tintero, ¿eh? Yo estoy preguntando cosas que sé, cabrón, ¿ah? ¿Por qué no resultó con Bestiario lo que iban a sí, hacer? Porque este lo voy a proyecto, contar. aclaremos a la gente que no sabe, a lo mejor este proyecto era de los chicos de Nox, el Kino Soda y su gente, y los chicos de vestuario y así, bestiario. Yo no estaba, yo no asistía en ese proyecto todavía. ¿Qué Yo pasó? lo, ¿Por qué no se pudo yo lo, concretar? yo lo voy a decir a Cualquiera de los calzón dos, quitado, Nightmare cabrón. si es que sabe o el verdugo. Habla Lo voy a verdugo decir después. a calzón quitado, lo voy a decir. No, por eso estaban preguntando, ¿eh? Mira, se llegó a un acuerdo donde Bestiario había aceptado, ¿ya? ¿Ya? Estaba todo listo para armar la alianza, todo listo. Y de la ¿Mm? nada hicieron cambiar todo el trato que habíamos llegado.
¿Pero qué trato Yo- llegaron? ¿Se puede contar el trato que llegaron sí, 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 o no? sí, se puede contar. Resulta que el chico iba a ser feudal, ¿Ya? ¿Qué pero chico? ¿De quién El hablamos? Discord lo íbamos, el feudal De de bestiario. Bestiario iba a ser feudal y todos quedamos Ya. de acuerdo. A mí la ¿Cómo verdad no se me llama el convencía José? mucho, sí, a mí la Ya, verdad no me convencía mucho porque yo, en lo personal, vi actitudes de él que no me gustaron, pero actitudes muy de, por ejemplo, yo sí, era muy nuevo y le vi ya, actitudes muy de novato, así hay que decir las cosas como son. ya. Entonces fueron Pero, actitudes que, ¿cómo qué actitud, po, weón? ¿Qué actitud? por ejemplo, si hay un líder de alianza, ya los veteranos del juego saben que tienen que seguir al líder de alianza, no pueden mandarte las partes y hacer lo que tú querís, ¿me ¿Ya? entendí? Porque hay una jerarquía dentro del juego, independiente que sea un juego, hay una jerarquía Claro. que hay que respetar. Entonces él un día se le paró el traste, no, yo hago lo que quiero esta guerra y nos salió para lo horrible. ¿Y qué es lo malo de Ya. eso? Que después te echan la culpa a ti y dicen, no, macro culia mala, y no es así, pues, bueno, hay gente que es porfiada. Entonces Y eso no por me eso, gustó y no me dio ya, y eso fue no cambiando y me no dio como, fue. ¿Y qué es de cierto que estaba el Dogo argentino y era el que le susurraba al oído todo lo que hiciera él? ¿Es ahí así no lo o sé, no? ahí no lo sé, pero mira, eso gatilló ya a ¿Eh? que llegáramos a un acuerdo y toda la cosa. De la nada cambiaron el contrato, se podría decir, cuando ya estaba firmado. ¿Ya? ¿Ya? Yo lo hablé Porque con la casa. hay que decirle a la gente que estaba listo usted, o sea, la wea iba, pues, weón. Sí, Sí, po. sí, Entonces yo las lo hablé. pautas estaban dadas, o sea, se había planificado todo, se había ¿Ya? llegado a un acuerdo con las tres líderes de la casa, ¿Ya? cómo se iba a programar todo, estaba todo Pero listo. se cerraban las casas y se creaba una casa nueva o se movían a bestiario. ¿No? ¿No? ¿No era No, Sí, así cerrar la o...? casa nueva. no, cerramos todas las casas y se creaba una casa nueva. Ya, vale. Vale, ahí entiendo. Entonces, después de eso, yo hice una reunión, porque ellos ¿Eh? querían querían que yo aceptara de una. Y yo les dije a los cabros, mira, yo podría aceptar, pero yo soy representante de una casa, weón. Dije yo, no puedo llegar y pasarme por atrás a toda la Claro, gente habría que preguntarle a la que gente. me apoya y que me dejó en este puesto, po, weón. Tengo que sacar la cara por la gente como corresponde. Ya. Entonces hice una reunión de emergencia para avisarle a la gente cuáles eran las nuevas cosas que ellos pedían. ¿Y qué Y la gente pedían ellos? ¿Cuáles eran los obviamente, cambios que hicieron eh, que no te ya, gustaron? eliminar el Discord de la comunidad, que nosotros ¿Ya? teníamos muchos Bueno, o sea, players no, que no no era están activos, eliminarlo, pero pero podrían haber creado otro disco nuevo. Es como que yo elimine mi no, disco, ¿no? era eliminar el Discord antiguo. ¿Y qué es lo que ¿Ya? pasa? Que hay mucha gente que no, yo sabía que a lo mejor no se iba a mover al proyecto nuevo, o gente que vuelve, y hay gente que tiene el Discord y cuando vuelve se mete, po, ¿cachai? Y yo dije, puta, Ese vamos a mi perder X rey. gente, Anubis Gaming ha donado vamos X a 100 perder bits. gente por Hay perder nada falta más, el Dark ¿cachai? God. No está bien, pues. Claro. ¿Y qué más te cambiaron aparte de Entonces, eso? eso y no me acuerdo otras cosas pequeñas más, otras cosas más que no nos gustaron. Al ¿Ya? final yo le dije, ¿saben qué? Ya que no, ellos me pusieron a mí como el ultimátum, que si no lo aceptaba, hasta ahí llegaba el proyecto. Y No, ¿en nosotros serio? fuimos bien fuertes, de decir, ya entonces hacemos un paso al lado nomás y listo. Y ya está. Una vez que se terminó el proyecto, sí, yo seguí hablando con el King. El King siempre hemos tenido, a X pesar de Anubis que Ah, Gaming sí, regala mi hosts. sello, Una sub. sí. X Anubis han habido Gaming super gifted a y tier Mira, unos siempre con el super King hemos tenido buena, gracias Shanubis por ese regalo al sello. ¿Ya? siempre hemos tenido como ¿cómo te puedo decir? Su buena onda o su buena Claro. comunicación con el King, ¿ya? Yo lo conozco hace muchos años, así que sé cómo es. Y con el King, yo le dije, ¿sabes qué? Lo hablamos, le dije, ¿sabes qué? Iba a seguir con el proyecto y lo voy a seguir mencionando en los streams, en todos lados Ya, donde vaya, pero ya porque en ese momento que tú querías seguir con ese proyecto, ya no estaba Bestiario. Bestiario ya no iba no en el estaba bestiario. proyecto. No, ya Vale. ahí ya no entraba. Seguía el King así. Seguía el King, ¿no No, es no, el cierto? King todavía no Ah, ya. seguía. Después seguimos conversando con el King, yo seguí con el proyecto solo. En un momento sí se nos iba a unir, se me iba a unir Astronis, se me iba a ¿Ya? unir Dajaka también se me iba a unir, me ha dicho que se unía a nosotros, ¿ya? ¿Ya? Pero con Dajaka tuvimos un problema. Él se quería ¿Sí? unir a Nox, no a la nueva casa que No, la creáramos. nueva Eso casa para que que se sepan ahora. crearon. Mira, no Sí, sabíamos esa. yo no la entendí muy bien, pero después cuando pasó el season me di cuenta que eso es lo que quería decir el chico. Y Mira, yo dije, se quiere unir a nosotros. No, pero eso fue lo que pasó, más o ya. menos. Pero ella igual siempre tuvo disposición a ayudarnos, aunque nunca le pedimos ayuda, ojo, durante la season nunca le pedí ayuda al Dajaka, pero él tenía la disposición de ayudar en caso que lo necesitáramos. Eso me dijo a mí Mira, él personalmente. ¿Ya? bueno.
Después de ¿Qué eso pasa, yo seguí con Caboncito? el ¿Cómo estáis, proyecto. Caboncito? ¿Cómo está ese Chanubi, mijín? Después de eso Dale, yo mi seguí rey, con el síganos. proyecto, ¿ya? Salucita. Y seguí hablando con el King y le dije, el King me dijo, ¿sabes qué, Verdugo? Yo igual siento que este chico hizo cosas que a mí tampoco me gustaron, le comenté lo mismo, que habían actitudes ¿Ya? que me parecieron raras y no me daban confianza para que fuera líder de una casa con tantos veteranos, ¿cachai? Porque para llevar X tantos Anubis veteranos, si tú Gaming metes te ha una persona donado muy X nueva 100 o que bits. se crea Y a ver el líder Milin tú como supremo dos Kingdom cabeza al Come, mando se de te va la gente Aeternum a la Dinos. cresta, po, weón, ¿cachai? Hay que ser realista, po, weón. Ah. Tú igual Gracias, tenés que Chanubi, tener, mijín, por esos 100 bits, mijín. tenés Me que alcanza tener, otra cervecita. tenés que Síganos, tener Verdugo. carisma, tenés que saber hacer bien las cosas, ser activo. Si no tenés todas esas cosas, se te va la gente. No tenés cómo Claro. controlar a tantos veteranos. Entonces, para que perdiéramos todo el proyecto por nada, preferí hacer un paso al lado. La cosa que después el Kim me dijo, oye, Verdugo, ¿sabes qué? Vi que vaya a seguir, a las semanas después me dijo, vi que vaya a seguir con el proyecto igual. Y le dije, sí, le conté al Kim que se iba a sumar ¿Ya? el Astroni, a uno que otro veterano que se quería sumar. Mira. Y dijo, ¿sabes qué, Verdugo? Yo quiero seguir con el proyecto que teníamos, me dijo. Quiero seguir con el proyecto, quiero que sigamos con el proyecto. Y después me dijo, y aparte tengo una buena noticia, me dijo, el Mijín también vuelve, me dijo. ¿Qué Sí, sí, opináis de eso? habló Le dije, conmigo el Kim. Sí, sí. que se una, le dije yo, si al final esto es para los latinos, y yo estoy 100% comprometido X Anubis que Gaming te el ha donado proyecto ya X es 100 casa bits. nueva, nombre Y cuando nuevo, y para los entrevistas a la latinos que estén Arturia así quiero saber como si es narco. sueltos, la gente que quizás no tiene tanto número o que quiere ser más competitivo, le dije yo, mira, y a él lo hablamos contigo, después lo hablamos contigo y quedamos de que Ajá. Y iba ahí a ser un quedamos. proyecto donde la gente se le iba a exigir más y se iba a ser un mejor colador, el que Ya va a ser jugara y un que se poquito más fuera pesado. comprometido, claro, y íbamos a ir subiendo el nivel. En Mira. eso quedamos. Y Bueno, así la gente me armamos dice que está la aburrida de Aeternum. escucharte, Verdugo, así que vamos a pasar a escuchar a Nightmare. Ah, no, mentira, no he dicho eso. Nightmare, cuéntanos, ¿es así? Oye, todo lo que hable de aquí adelante no vale, yo estoy tomando, No, pero si mijín. recién Ustedes saben empezás, cómo me mijín, pongo recién cuando empezás. tomo, mijín, ¿eh? Oye, no, si de... Escuchando lo que dice Verdugo Nightmare, ¿es así? ¿Qué pasa, Caboncito? ¿Cómo estáis? ¿Es Tal así como lo cual, tal cual. cuenta Verdugo? Sí, sí, tal cual. Con los chicos de vestuario pasó exactamente eso. Lamentablemente, porque estábamos todos entusiasmados. En ¿Ya? realidad, como dice Verdugo, pensé que a Verdugo le iba a costar más despegarse de Nox, pero la verdad que la gente se daba cuenta de que más allá de que por ahí podíamos tener buenos números, como marcaban ustedes, no Ajá, todos eran veteranos. Estaba claro. complicado reclutar porque o sea, siempre reclutábamos mucha gente y al venir acá a NA eso se complicó, ¿me entendés? Entonces, más allá de la conectividad que teníamos, era muy difícil competir o pelear por algo. Más allá de que lo ganes o lo pierdas, la idea era tratar de competir y jugando así no íbamos a lograr nada. Y creo que la gente lo entendió porque cuando se contó del proyecto se entusiasmaron. Para mí todos, no recuerdo alguno que Mira, Chanumi haya. te pregunta, Nightmare, ¿cómo sentiste la casa? Y también se lo pregunta a Verdugo. Vamos a empezar por el Nightmare que le contesta al Chanuis. La casa, la verdad pensé que iba a ser más difícil, pero hubo buena onda, muy buena onda de casi toda la gente, más allá de que obviamente siempre algún roce hay, porque hay que adaptarse, somos todos tipos y todos pensamos diferente, pero la verdad se sobrellevó bastante bien, así que me dejó una buena impresión y tengo mucho entusiasmo por seguir, ¿no? Mira, ¿tú, Verdugo? Lo que pregunta el Chanubis ahí, Verdugo, ¿cómo sentiste la casa? La verdad, como todas las casas, hay alto y bajo, pero me gustó, bueno, a mí me gustó lo que logramos ¿Sí? cuando nos poníamos las pilas y hacíamos todo ordenadito, me gustó cómo pegábamos, cuando peleaban todos los veteranos juntos y hacíamos estrategias buenas, más micro, me dejó bien contento y Ya, satisfecho con pero los sin llorar, resultados. Verdugo. No, por favor, no se emocione, Verdugo. Oye, Sí, Nightmare, ¿le costó? ¿Te costó a ti como jugador dejar la casa Nox en el momento que Verdugo comunica que no vamos a seguir con la casa Nox? no, en otra season podría ser. Ya. En esta no porque realmente estaba cansado. Estaba cansado Estaba de cansado. remar contra la Buenas fuertes corriente. palabras aquí, Miguel. No, ¿Ya? no.
a ver, cansado no de la gente, cansado Ah, yo pensé que de cansado el querer. verdugo, ya. Perdón, No, me no, confundí. cansado de querer remarla, de querer levantar los números, de querer progresar como casa. Y se hacía muy difícil porque la realidad era que había entre 15 y 20 veteranos y los demás era gente que empezó hace poco el juego, que le falta, que le Ya, faltaba venís y estaba cansado. complicado. Y cuando Verdugo te dice, Eh, oye, nos vamos a juntar con esta gente, ¿qué pensaste tú, Nightman? ¿Le diste tu aceptación? ¿Dudaste? ¿Qué sé yo? X Anubis Gaming ha no, donado lo X único que le pedí 50 bits. que El deje las Nightmare cosas estaba claras cansado de todo Nox menos de para Piangove. que se evite cualquier tipo de problema, porque tenía miedo, creo que como cualquiera, de que a mitad de season se desarme Pinchara. todo, ¿me entendés? Claro. Exacto, exacto. Y había muchas expectativas de toda la gente de poder competir por algo, ¿viste? Mira. Así vos, cabrón, esa es la realidad de este proyecto, ¿vale? Que me sumé yo y se sumó el King Soda con sus jugadores y los chicos de Verdugo. Por eso le estamos preguntando qué pensaban ellos al disolver una casa que lleva hartísimo tiempo. Lo mismo que le pregunté a Executor. Gracias, X Chanoy, por Anubis eso. Gaming ha 50 donado bits. X 50 bits. Daser es el amante del Millin, el Millin lo tiene en el sótano. No, me la container, mijín. Oye, si quieren hacerle preguntas a la gente, pueden hacer aquí a los chicos que están de Eternum. Oye, ¿cómo le fue en esta season a la casa? Según cada uno. Empezamos por Verdugo ahora. Pues ganamos la season, pues es lo más importante. A mí lo demás no me interesa. ¿Sí? Lo más importante es ganar, para mi punto de vista. O tener buena recompensa, una de dos, o tener buena recompensa o ganar. Si tiene una de las dos, para mí es una buena season. Y Bien. aquí ganamos, pues, así ¿Y que tú, Nightman, qué ves ahí? No, creo que fue bien, que, que arrancamos con buenos números y nos superamos, porque en lugar de caer números, al final de season la casa se superó. Así que bien, por el tema de la casa, más que bien. Tenía más expectativas por la season, aunque igual Ya. me pareció buena, porque al principio, si mal no recuerdo, había 4 alianzas o 3 alianzas fuertes. Estaba Min, creo, por un lado, y Vanguard con Explicit, algo así era. Por otro lado. Y parecía que iba a estar pareja, porque obviamente para mí las cabezas que calculo cómo llegar a ese punto, pero las cabezas de serie eran muy Dexter, ¿verdad? Claro. Pero había alianzas que podían hacerle pelea, entonces parecía que iba a estar entretenida y no quería que se desarme, pero bueno, duró muy poco. Después al final se dividió en dos como siempre. Pero la verdad estuvo entretenida. Por lo menos disfruté del momento de Disfrutaste la que, season. De ganar sí, la sí, de season. que tuvimos buenos números. Y más, obviamente que apuntaba a ganarla, quería ganarla como casa, por lo que significaba. Pero disfruté de los números que teníamos, de la gente que se juntó, de cómo jugaban los chicos, de la onda que le pusieron. La verdad lo disfruté. ¿Hace cuánto que no ganaban algo, Verdugo, tu gente? desde que nos fuimos de Espada Forest, es con la última season que ganamos una season. ¿Y eso fue hace 2, Tres 3, 4, season, 5 seasons? ¿Cuántos dos seasons? season, tres season, dos season creo. No, más, 3 seasons. No sé cuántas Más, seasons estamos acá. tres o Como cuatro tres, seasons, mi tres gente o del cuatro marcheo. estamos, Sí, sí. más o menos, sí, sí. Sí, sí. Y cuando nos vinimos para acá, hay que ser realista, no, estaban por arriba, estaba lo que Puro era jugando para los gringos, Infamous. confirmen. A ver, yo le voy a decirle, puro jugando para los gringos ese Verdugo hacía diplomacia para puro cuidarle el poto a los gringos, confírmeme. La verdad es que yo me preocupaba más por No la venga, casa y juez. mira, yo sabía la realidad en la que estábamos, y yo me preocupaba más por la recompensa de la Lejos gente, le por no a los perder. gringos y más encima le iban a pegar a las casas latinas, confirme. No, no. Ah, le No, no, confirmaste con la no, no, pregunta. la realidad, perdón, la realidad es que lamentablemente para lo que fue la casa cuando venimos para acá, desde Espadas Forest, eh, había mucho hate contra Nox y es por eso que lo dijeron en una entrevista, creo que el Barba lo dijo ¿Ya? y es verdad. Nosotros no nos aislamos, nos aislaban. Entonces, porque vos Por algo puedes, era, pues bueno, o sea, no nos van a aislar porque por algo era.
No, no, yo creo que. La verdad, no sé de cuál venía el problema con Verdugo, si es que era con Verdugo. Ah, era con Verdugo, yo creo. Pero sí, había mucho hate con Nox. Había inclusive gente que jugaba nueva, que no tenía nada que ver. Y yo cuando entré también ya Se pasaba. hicieron mala La fama. verdad que no entiendo por qué. Yo creí que era por alguna pelea, pero uno de los chicos, no sé si fue uno de los veteranos, ¿Eh? y creo que Largo fue, dijo que había mucha gente que troleaba en Ranked. las ranked. Eh, y bueno, puede ser por eso, es entendible, Puede ser. pero. Pero bueno, lo que digo, más allá de eso, si fuera por eso mismo, creo que era cuestión de, no tiene nada que ver con, con ser aliados o no, pero Claro. decidieron dejarte de lado, entonces nosotros queríamos jugar igual. Y las personas que nos aceptaron en ese momento fue Hombron y no me acuerdo cuál fue la otra casa. Ya, Creo mira. así que decidimos jugar, porque teníamos que jugar igual, lamentablemente teníamos que Claro, jugar igual. obviamente. ¿Qué dice el chat? Dice, Chanobi dice, Razer es el amante del Mijín. El Mijín lo tiene en el sótano. No, terrible. Van Grover dice, confirme. Caponcito que dice, la verdad que el Cap es la verdaderamente detrás de todo. Sí, Mijín, así dice. Chanobi dice, Verdugo, ¿por qué no fuiste feudal? Confirme, Verdugo, respóndele ahí. Mira, yo lo fui feudal por una votación popular. No, hice una votación y al final eso fue lo que pasó después, pues O cuando sea, en la hicimos la votación, alianza. bueno, saliste elegido. Así de simple. No, 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 cuando hicimos la alianza, después de que salió este ¿Eh? chico de, ¿cómo se llama esto? De Bestiarios, quedamos en ese dilema, porque ¿quién iba a ser feudal? Entonces, por el bien de la nueva casa, y no pensaran que iba a ser el mismo refrito de siempre, es que decidimos coger un feudal que no conocieran la gente, pero que sí tuvieran las Claro. capacidades. Mira. Entonces salieron varios al baile, que tuvieran el tiempo y todo eso. Estaba yo, podría haber sido yo, el King, el mismo Mijin, estaba el Nightmare, el Dargot, que estaban ahí, que se habían postulado. Y al final ganaron por votación, porque como habíamos hablado de eso, que lo ideal hubiera sido que como es todo nuevo, sea alguien que sea también nuevo en el, en Claro. el, en el puesto, y ganó Dargot. Así fue. No, yo no quise el feudal, gente, hay que decirlo. Kinsoa tampoco quiso feudal y el Verdugo tampoco quiso el feudal. Y quedaron dos personas que eran Nightmare con el Dargot y terminó Así, ganando Dargot. Así era. así mismo. ¿Qué dice Nightmare? X Anubis Gaming Próximo ha feudal donado de X Eternum, 100 si no bits. sigue Dark Dargot. God primer season Gracias, como No, feudal no, y la no. gana hizo más que No, yo Verdugo no, en Responde 3 ahí. no seasons. quiero ser feudal. No, no, no ¿No? quiero ser feudal. Ahí No, te ya me lo respondieron. propusieron en Nox también, pero no, no porque no le esquive a las responsabilidades. No, no me ¿Eh? gusta, no me gusta hacer la cara. Me gusta ayudar desde donde El siempre Nightmare puedo ayudar y listo. Mira. es de lo que le gusta reclamar, pero no llevarse el. Vamos, Pero no, te lo he dicho. seguimos leyendo el chat, cabrón. Ahí seguimos, mira. Van Grover dice, ¿es verdad que el contrato de Mía Tulapia es el más caro de la season? Confirme, Mijín. Yo diría No, que no sí, tengo cara. andamos por ahí, Van Grover. Te diría que salió caro ese player, weón. ¿Qué dice Chanubi? El más caro fue el tuyo, Pian Grover. Ah, terrible. X Anubis Gaming ha donado X 50 bits. Gracias, mi Nightmare rey, por cuántos esos soberanos para bits. que seas ¿Qué dice feudal. Goyito? Dice, hace 6 meses que no gano nada, dice Goyo. Ahí está respondiendo Goyo lo que estábamos hablando delante. Goyo, yo gané a tu mamita. No, la que le tira al Chanubi, Mijín. Gamer Chill dice 4 seasons y la quinta la ganamos. Bien ahí, Mijín. Terrible con la mamita, dice Mía. Terrible ese Goyo. David dice, la primera alianza la hicimos con Vanguard y Home Run. ¿O no? Dice. Confirmen ustedes, chicos. ¿Es así? ¿Cómo? Sí, sí, Que la sí. primera alianza la hicieron con Vanguard y Home Run, dice David. No, Vanguarda, creo. Vanguarda era, ¿Vanguarda? no Vanguard. Vanguardia, Vanguarda. tienes toda la razón. Yo Eran leí los mal. chicos de Quintino, sí. Y Hombro. Ahí tuvo Mira. feudal el Jeve, después tuvo feudal el Dacer y después quedé feudal yo por tiempo más que nada, ojo, solamente Ya. por tiempo. Eso es lo que la gente a veces no sabe, piensan que o me tienen mala porque se corre la voz de tontera El antigua, Cocoro también weón, y estuvo una season. ¿También tuve feudal, claro, Cocoro? Sí, el Cocoro estuvo una claro, y Mía season. dice, después, todo es culpa de Verdugo. Goyo dice, nuevito y ya gané season. Tremendo. Dice, cállate. ¿Qué dice Chanui? Todo es culpa del Verdugo. Otro más. David dice, aún nos tiran No. el hate. Ja, 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 ja. Chanui dice, Yo- todo yo es de verdad culpa del Verdugo. 2 veces lo repite. Ya llegué a la primera season. Yo llegué en la primera season y sin saber igual. Nos bardearon todos.
nos tiraban hate. Y así y todo, casi siempre dice David Log. Es más, Mijín, te acompaño con una cerveza. Dale, mi rey, salud, Mijín. Fondo blanco, Sí, pero Mijín. que Fondo blanco tengo para cambiar con luz, loco. Si aquí andamos. Esta luz a color, loco. La- Mira, pongo la bueno verdad que sí. rosado, weón, si querís. Si bien maraco. La verdad es que ser feudal es difícil, no es fácil, weón. Y ser buen feudal, que es la otra cosa. Porque muchos pueden decir, no, yo quiero ser feudal, y después cuando se chocan con la realidad, weón, es que Ya las se cosas empieza, Lo ya pongo amarillo, dentro de mira, rato se tira- amarillo. ahí se tira Sí, sí. flores, dentro de rato se empieza a tirar Benjita el flores. Colo dice: la verdad es que odian a Nox por no lamerle las patas a Gondor en su última season. Oh, terrible, weón. confirmo. Confirmo yo también. Yo creo que es culpa de todo verde, weón. Pero me gusta el azul, cabrón. Sí, Se me va azulito mis Confirmo cosas. también. ¿Qué dice David? Vanguard, no Vanguard. Vanguarda. Con Quintino, sí, yo leí mal mi rey. Igual no tuvo las capacidades, dice. La verga. No, le faltó. Dargot, primer season como feudal y gana. La hizo más que Verdugo en 3 seasons. Oh, la que le tira Shanobi Yo- Mijín. Yo fui, mira, el Chernobyl ni sabe, 2 seasons nomás fui yo a Cañonera, que haberla dado a la luz. David dice: donde Nightmare hubiese sido feudal, no se elimina todo. Oh, confirme, te dice. ¿Es verdad esa weá? Pero fuera de broma, Es verdad, fuera es de verdad. broma, Si los he hecho a toda la la última- mierda, boludo. para que la gente refresque memoria, la última season que yo fui feudal, ojo, la alianza completa enemiga que estaba ahí ganó menos recompensa que nosotros, pues, weón. Nosotros sacamos la misma recompensa como si hubiéramos ganado la season. O sea, hablando de recompensa Claro, para la gente sí, nueva de de la todas casa. maneras, el que tiene más pueblo saca más recompensa. Chanu dice: Entonces, igual fue un Nasser logro. es mi feudal. Calla. A que le tira ahí. ¿Cómo la ven, cabrón? Está bien. La nube está Ah. drogada. ¿Cuál fue el momento más divertido o frustrante para ustedes dos? El Ya. más divertido, atacando, qué sé yo, pues, weón. El más divertido, O frustrante, cualquiera de los dos. creo que el más divertido para mí fue cuando en una de las últimas guerras ganamos ¿Eh? todos los feudos. Yo ya había llegado ya. Yo me perdí un puro enfrentamiento y después los dos feudos siguientes los ganamos. Y después el último feudo, cuando entramos todos en pelota, o sea, al final todo desordenado, se perdió. Con Y todos me echaban pelota, la culpa a mí, Viking, con pelota. fue esa. gracioso. Para mí fue lo más divertido porque todos me ¿Sí? echaban la culpa a mí como que había llegado recién de la guerra y que por eso habíamos perdido. No. Habíamos perdido y me caí en la risa. Nightmare, para Ese fue ti. el más gracioso. Sí, fue el sali que le hicieron al verdugo, como bien le hacen en toda la season un sali se come. No. Ese fue el más frustrante. Yo era uno de los que lo estaba bardeando, así que. Mira. Y él se ¿Qué cagaba de tropa o risa. Lo estrategia peor que usaron se en las cagaba de risa. batallas territoriales, cabros? Yo, mira, pero deja de responderte la pregunta anterior, igual que no alcancé a responder la parte final. ¿Ya? Y el más frustrante fueron 2 momentos. Ah. Cuando se unificaron las dos alianzas enemigas y el final cuando hicieron el PNA. Fueron los momentos más ¿Cuál PNA? ¿Cuál interesantes PNA y te malos referí? Dentro de los que hubo, ¿cuál que PNA? tuvo con la alianza que estaba X Anubis en Gaming Agolia ha con donado la de X Dexter, 50 bits. que ya estaba Naya fuerte su fuera de alianza y Hate a más con ese Eternum PNA hizo que lo que muy hizo por la fuerte. Ese Union fue el y por momento las más cabezas que frustrante tenía de el Dark de la God, season el para mí. Millin, el Neymar, De el ver Verdugo, que el King. podíamos perder la season Hicieron un buen trabajo por y el penal de supieron la alianza juntar a enemiga. toda Más esta que gente nada, para lograr más esto. que si fuéramos lo PD. suficientemente buenos o Verdugo malos, es el rey de los fue salis. un poco, no sé si injusticia, pero un poco fome ver perder así la season. Por suerte no perdimos y ganamos, pero estuvo difícil en ese momento. Voy a leer lo que dijo porque no se escuchó. Estaban hablando ustedes lo que escribió Chanubi. Dice: no fue Naya fuera de Hate a Eternum, hizo lo que hizo por la Unión y por las cabezas que tenía el Dargot, el Mijin, el Nightmare, el Verdugo y el King. Hicieron un buen trabajo y supieron juntar a toda esa gente para lograr esto. Postdata: Verdugo es el rey de los salis. Ah, ya ahí te la tiro. Obvio. Así vos, ¿viste? Así nomás, cabrón. Oye, y respecto a la otra pregunta, ¿qué tropa o estrategia usaron, loco, en las batallas territoriales? Yo por lo general siempre me fijo en el meta. Y sobre el meta hago una estrategia acorde al meta. ¿Ya? Y por eso es importante tener veteranos que tengan las tropas. Porque ¿qué es lo que pasa? Ajá. Si no tienen las tropas,
y quería hacer una estrategia muy bonita, no te calza con las unidades, pues, ¿cachai? Porque hay gente que no tiene, no sé, pues, los hombres de armas, las valquirias, o no sabe ocuparla. Entonces, por eso es importante que toda la gente esté activa en el juego, jugando y sea comprometida con la causa, pues. Y a eso, en eso estaba enfocado en la estrategia y un poquito yo por lo menos me enfocaba en la CBR, en la Ranked, en algún torneo que miraba por internet, y de ahí sacaba una estrategia más o menos que ya conociera que fuera buena. ¿Ya? ¿Y tú, Así por lo Neymar? menos lo hacía yo. No, estrategia, no me encargaba de eso, de eso lo hacías, lo que era la macro lo hacías vos y la micro lo hacía en un momento varios chicos, Ajá. así que no me enfocaba en eso directamente. Vamos a leer lo que dice Camel Chill. Dice: desde que inició la casa en Espada Forest Verdugo, Ricardios. Oh, se me fue para arriba el chat. Ricardios y Calari y Caligari. Verdugo, Rompecocoros, NA, Gebe, Dacer, Verdugo, Dargot. Ahí está como los feudales que fueron. Historia. Sí. ¿Qué dice Benjita? Dice Gamer Chill: ¿quién es ese Verdugo? ¿Y qué hizo en la patria? Por la patria, no. Perder Turun, le responde Gamer Chill: perder Turun, salirse Eso de queda una en la alianza, historia. recibir Sali y salir campeón. Ash. Todo culpa del Verdugo, dice el Wolfito. Dice Caponcito: ¿por qué no hicieron alianza con una casa latina para los dos? ¿Quién responde primero? La alianza latina no funcionó nunca porque cuando hacíamos diplomacia la gente ya tenía alianza. Cuando yo hice alianza con Atlas para hacer alianza ya tenían aliados. Y en su ¿Ya? momento cuando Atlas nos buscó a nosotros, nosotros ya teníamos aliados también. Entonces ¿Te como que acercaste a hablar nunca con pudimos, Atlas tú, Verdugo, en diplomacia? en algún momento de la season creo que sí. Y ¿Con no quién funcionó más? porque no tenía, ¿Eh? no me Termina, acuerdo, pero termina. no funcionó porque ya tenían alianza ya lista, o bien nosotros ya teníamos alianza, entonces nunca pudimos Ya. como cerrar algo. Concretar, claro. Oye, ¿te acercaste a otra casa? A Explicit, por dar un ejemplo, Bestiario, no sé. O Con solamente Atlas. Explicit creo que no, con varias. Cuando Para hacíamos hacer diplomacia alianza y con nadie casi te dio todas. bola. No, No, de no nos hecho, dieron bola. perdón, de hecho varias, o sea, como todos conocemos el juego, todos hablamos con todos, nos conocemos todos. Y cambiamos de vereda porque es parte del juego también. Claro. Pero sí se habló con todas las casas, con muchas casas. Y con todas teníamos buena relación, más allá de después de que por ahí si te toca estar de la vereda enfrente, nos vamos a ladrar y después a la otra season capaz que estamos jugando juntos, es normal. Pero Mira. habíamos hablado con todo. De hecho, Ahí. el ex se reunió con nosotros para hacer una posible alianza en la season anterior y lamentablemente ya le habíamos confirmado a Explicit. Mira. En la season ¿A de ustedes que fueron aliados de Explicit. Explicit la season pasada? Yo no jugué, por eso no estoy enterado, me Sí, imagino, ¿eh? sí, la verdad yo Ya. quedé, la verdad me molestó mucho la actitud de Explicit, más allá de que haya quedado en el pasado, igual Ya. lo remarco porque me molestó, porque había muchos chicos que habían pasado por Nox, muchos de Explicit Terrible. habían pasado por Nox. De hecho, en muchas oportunidades yo he hablado con su feudal y con los líderes, y cuando les tuve que dar una mano, ellos saben que yo les di una mano, con la Ajá. gente, no yo solo obviamente, Nox les dio Claro. una mano. ¿Se entiende? Y llegado el momento, es más, le dijimos a Atlas que no porque nosotros le habíamos dado la palabra a ellos. Así tal cual fue. Le habíamos Bueno. confirmado que íbamos a ser sus aliados, entonces cuando el ex se viene a hablarnos, le dijimos, no, ya habíamos hablado con Explicit. Ya. Y antes de mitad de season, Estamos hablando de la season pasada, ¿cierto? sí, estamos hablando de la Ya, season vale. pasada. Explicit Ahí no tengo idea, lo viene a muchacho. buscar Vanguard ¿Eh? y nos soltó la mano sin decirnos nada. Directamente se fue. Y con la season ya comenzada, solo quedamos Homegrown y Nox ¿Y jugando Explicit solos. se salió de la alianza Explicit? Se salió, sí, ¿Y se Sí, salió. motivo? salió. ¿Le Es preguntaron que el por qué? ¿Le yo dijeron sé el el por motivo, qué o no. no? El motivo fue porque ellos buscaban más contenido, supuestamente. A mí igual me cayó como patada en la guata. Porque ellos dijeron, no, que ¿Ya? nos vamos porque supuestamente le ofrecieron mejor contenido y contenido de en la capital principal para atacarla. La verdad es ¿Ya? que pasaron las semanas y cuando les ¿Eh? tocó atacar la capital, en ningún momento la atacaron. Se quedaron ahí LOL. plantando papa a la última guerra. Eso fue lo que a mí me molestó, por lo menos en particular a mí. Ahí le respondimos a Camponcito lo que preguntó: ¿por qué no hicieron alianza en una casa latina?
¿Por qué no nos dejamos tirados? Y ahí dice Gamer Chile Explicit. Sí, sí. ¿Qué más? Mijín, pregúntale a Nightmare su versión de las puertas en la Conquer of Blade en Espada Forest. Te vas a sorprender. Cuéntanos, Nightmare. No, lo que pasa que Pues esas puertas, hay que decirlo, se le quitó, el Team Imbécil le quitó esas dos puertas. ¿Eh? ahí Somos nosotros y la gente que el juega Gamer de conmigo. Chill me va a recordar el nombre del chico que nos calió, que nos vayáramos. Porque lo que pasó en las puertas fue que nosotros estábamos como líder de alianza, ¿Ya? eso fue un tema aparte, y que nosotros teníamos que defender 2 de las puertas, éramos 3 casas de aliados, y teníamos que defender 2 de las puertas que íbamos a atacar y defender 2 de las puertas. ¿Ya? Tomamos las puertas, más allá de lo que pasó en una de que para mí Gondor mandó gente nueva y no pudo ganarle a la IA. Pero después que teníamos 2 puertas, Nox tenía 2 puertas y nosotros teníamos que defender las 2 puertas con 14 jugadores cada una, porque no llegábamos, porque teníamos 14 pibes nuevitos defendiendo feudos importantes porque no nos daban los números. En un momento cuando Gondor se manda la cagada de no tomar la puerta que tenía que tomar, ahí después contará Verdugo por qué, porque yo no estuve ahí, no sé qué pasó, pero hubo un líder de alianza. Cuando estábamos los 14 con artillería y todo, habíamos ya hecho una defensa de las 2 puertas, con 14 tipos en cada puerta. Estamos esperando otro ataque y sale este pibe y nos dice, vayan a ayudar a los pibes a mantener los feudos. Pero estamos con artillería, no importa, vayan igual. A mitad de camino nos estamos yendo y nos abren las puertas. Ya eso fue un descontrol, estábamos todos con artillería, no llegábamos, no podíamos volver a las puertas. Y cuando entramos, fuimos entrando a cuentagotas, nos barrieron de una, después nos barrieron de otra y quedó la cagada. Ahí se empezaron a putear todo el mundo. Ese fue el encargado de... No, porque por ejemplo ahí me siento decir que le ganamos, pero las puertas que defendimos también no tomaban ni centro algunas veces. Las cosas como Cuando son. nosotros Sí, nos unimos a Vanguard y hicimos el primer ataque a la ¿cómo se llama? A la puerta de la Conqueror, la ganamos al tiro. No hubo 2 traves. Yo no hice 2 traves. Fue solo, ahora no sé si Vanguard antes atacó las puertas y la defendieron ustedes. Eso no sé. Yo estoy hablando de cuando yo entré con mi gente, fuimos a atacar las puertas y las perdieron. Ahora no, si nosotros, antes, digo, si lo antes que la yo me atacaron acuerdo, Vanguard, lo que me acuerdo ni literal sé. fue que nosotros recibimos un ataque con 14, defendíamos 14 y 14 y los nuevitos defendían los feudos. Aguantaron el primer embate, nosotros defendimos los 2 primeros ataques en cada puerta y después sucedió eso, que nos mandaron a ayudar a los pibitos nuevos para sacarle... Para Verdugo, para ustedes dos, para que no lloren. No, yo te cuento lo que pasó ahí. Después lo que pasó en la otra puerta no tengo idea. Pero así fue. el que nos mandó, el que los mandó para afuera fue el encargado de macro de Gondor, ojo. No me acuerdo el nombre, no me acuerdo. No es el que vos decís de hacer, es otro. No me acuerdo el No, nombre. fue el encargado de Son macro de pesados, Gondor, boludo. lo Son pesados sacó la gente. del... Se metió al canal, yo me acuerdo, y lo sacó a todos o gran Porque parte del incluso él no recambio. estaba en nuestro canal. Él entró al canal de las puertas y dijo, Lo no sacó. quiero ver a nadie parado acá al lado de las puertas y no hacen nada. Se van así, aparte, he hecho un capitán. Vayan, pero y la artillería, le digo yo, estamos todos con artillería. Yo le dije, estamos todos con artillería. No importa, vayan igual. A mitad de camino nos abrieron las puertas y cagamos. F nomás por loco. Oye, ¿qué te iba a decir? F Seguimos nomás. leyendo, dice Van Grover. ¿Qué posibilidades hay de juntar a las casas latinas? ¿Quién quiere responder de ustedes dos, chicos? Naimer, Posibilidades. arranquemos con Naimer, no, con Naimer, ya. Naimer, Yo respóndele ahí a Van Grover. creo que nosotros demostramos que intenciones de jugar juntos, más allá del resultado, obviamente de competir, queremos competir, pero nosotros como casa, Mijín, Elkin, Verdugo, Astronis, demostramos que se puede. Sí, Después juntamos un depende de los grupito, demás. ¿no? Juntamos toda la comunidad latina, pero sí un grupito y Tal gracias a cual, Dios o nos sea, salió bien. Claro. exactamente. O sea, demostramos que se puede, está en cada uno. Nosotros acá en ningún momento, ya te digo, obviamente hubo diferencias que se pudieron arreglar y todo, pero Claro. no hubo ego, ¿me entendés? Y yo creo que pasa por ahí. Si dejan el ego de lado y quieren probar jugar una season como latino, se puede hacer. Mira, dice Charuy, Capón, ¿por qué te saliste de Aternum y no seguiste? Y Capón le responde, porque Ares nunca muere, mijín. Dame el chill, dice, Cafre puede ser. No, Lo Cafre que no. estamos hablando. Cafre no.
Mi contrato Era no. nórdico, dice Mía Tulapia. El contrato terminó y no se renovó, dice Gaboncito. Ay, ojo a los de Tenum y Hit. Que se Gamerchik venga, dice, si no, ganaron el contrato de primer nuevo. tri, el team imbécil, pero la gente que defendía no estaba. No, esa weá, tome. Gamerchik, ahí le pasa un pañuelo, mi hijita, nada más. Saludos, mi hijita. ¿Qué dice? Pero la gente que defendía no estaba, llegaron a goteras los que estaban más sectores, Gamerchik. Ahí, para que vea. Para el verdugo, para nadie, para ustedes, para los tres. Decirle al Gamber de Chill que no repita lo que yo digo, que si va a aportar, que aporte algo diferente. Claro, mi rey de broma. Quiere quedar contigo a solas. ¿Cómo vieron el rendimiento, cabro, de las casas grandes versus las casas pequeñas en las guerras territoriales? El que quiera me responde primero. ¿Cómo, Mijín? ¿Cómo vieron el rendimiento de las casas grandes versus las casas pequeñas en guerras territoriales, según ustedes? Oye, yo encuentro que es abismal la diferencia, abismal. ¿Sí? Y sí, es demasiado. Las casas grandes, hablando de las 4 o 5 casas grandes con las casas medianas y chicas, es un rendimiento demasiado diferente. Ya. Incluso las más fuertes, con las casas medianas es lo mismo. La misma brecha igual de grande que las medianas con las chicas, las fuertes con las medianas es lo mismo. Ahí vimos lo que le pasó a Atlas cuando o sea, cuando Mob con la parte fuerte le pegaba, tenían cuánto, casi 50 campamentos y 50 players, pues, weón, y los Sí, sacaron po. cagando. Y lo mismo que pasó con Dexter con nosotros. O sea, sí, algunas season, o sea, algunas defensas se las aguantamos relativamente bien en centro y todo, pero son tan buenos y tan veteranos que al final igual te ganan. Hay que decir las cosas como son. Hay que trabajar para que eso no pase, pero de momento hay que seguir trabajando en eso. Claro. ¿Tú, Nightmare, qué pensáis de eso? Sí, tal cual. Para mí hay mucha diferencia entre Mo y en este caso, de las casas de esta season, Mo y Dexter. Ahí vamos a llegar al Hay, último, vamos a hacer la tier list, cabrón. hay un escalón, un escalón y un poquito más por encima de. O por ahí un En esas escalón por casas. encima de las casas grandes latinas. O las casas grandes que le pelean, digamos. Sí, tal cual, que ¿Qué? vienen y te sacan. Mira. Vienen y te sacan. Oye, quería Yo, preguntar, mira, ¿qué errores cometieron y qué aprendieron en esta season, cabrón? Vamos, Nightmare, usted primero. Errores. No recuerdo un error muy Errores grave. que se hayan cometido y que aprendieron en esta season. Como casa, como Y persona, como usted lo errores considere. como casa y por ahí nos falta jugar más en equipo, detalles que le debe pasar a cualquier casa, limpiar un poco más el chat. este, Está difícil, sí, es difícil porque la gente por ahí labura, tiene otros compromisos, no deja de ser un juego, Claro, pero, pero sí, creo que es eso, que no sé si es un error, sino que es una falencia en todo caso que se puede claro. mejorar. Y que se aprendió que si uno se baja un poquito del ego, se puede hacer una buena casa. Mira. Oye, ¿y tú, Verdugo? ¿Qué pensáis en base a eso? o sea, el error más grande de la casa, o sea, yo no tengo nada contra la gente nueva, ojo, nada contra la gente nueva, No, si ya tiene algo contra la gente nueva, pero, Ya le confirmo. pegó, sí, ya le pegó a alguien. pero es como las matemáticas. Si una casa grande te pega con 40 veteranos, Oh, no, ok, mijín. tú no puedes defender con 40 nuevos, te van a pasar por encima, aunque le pongáis 80 nuevos, te van a pasar por encima igual. La única forma de ganarle es con 40 veteranos similares, según mi punto de vista, y con una buena estrategia, obviamente. Creo que uno de los errores que tuvimos cuando las partes las hacíamos muy desordenadas, ¿Eh? no conseguíamos lo que queríamos por lo mismo. Claro, es buen contenido para la casa, sí, pero sí nos perjudica un poquito en lo que es la micro. Mira. Eso fue como el único error que ya la próxima season va a estar subsanado, porque ya los nuevos ya no son tan nuevos. Tienen las tropas, y se trabajó Mira, en eso esta season Camoncito igual. le hace una pregunta. ¿Qué piensan de los de Atlas? ¿Creen que afecte al server? No, la gente va Verduguito, a tú seguir que estás jugando hablando. igual. ¿Sí? ¿No creéis que La porque gente se va a va seguir una jugando casa o se igual. disuelve una casa afecta al servidor? No tan, mira, la verdad es que no tanto, porque en Atlas, los Atlantes reales eran pocos. Ujú. ¿Ya? Se le sumó mucha gente ahí igual, mucho,
muchos americanos, se le sumó mucha gente de otros lados, por ejemplo los Yus. Entonces ¿Ya? esa gente se va a ir de esa casa y los que se van de Atlas son muy pocos, sin contar que los de Atlas que van a seguir jugando. Entonces al final no, Claro. sí es fome que una casa latina se desarme, La más obviamente es antigua que triste, quedaba. ¿No? claro, pero en cierto modo la gente va a seguir jugando igual. Esa ¿Y, no va a y tú, afectar mucho al Nightmare? servidor que digamos. ¿Qué pensáis de eso? Lo que Sí, dice Caponcito, ¿qué piensas de los Atlas? ¿Qué crees que afecta al servidor? que afecta al servidor, de verdad no creo, porque como dice Verdugo, los chicos, muchos van a seguir jugando, de hecho ya Ajá, se armaron una casa. Sí afecta, creo que por el nombre, una casa veterana de que la conocemos desde que jugamos en Bad Forest. ajá. Obviamente que sí me produce algo saber que una casa con esa antigüedad se desarme. Pero Ya. bueno, el ex estaba cansado, quería hacer cosas nuevas, así que lo bueno sería que los chicos se integren, O que sea, no en mi dejen el canal de juego. YouTube está la entrevista a Alexio, los que no la han visto, mi Jim, pueden ir ahí a ver la entrevista completa, como esta misma que también se va para el canal de YouTube. Ya la voy a ver más ratito. No sabía que lo había entrevistado, qué bueno. Sí, sí, lo entrevisté antes de ayer. ¿Creen que en el sistema de feudo necesita cambios, cabros? Según ustedes. Tema de feudo, sí, le falta más cosas, le faltan más. Siempre, o sea, de partida arreglar los bugs. Los bugs ¿Ya? son un dolor de cabeza en algunos feudos. A nosotros nos pasó muchas veces que el que se quedaba en el centro les ponían como 20 piques imperiales con carga y era un asco. Y pasó muchas veces. Entonces eso te ¿Ya? molesta en la micro un poco y deberían arreglar ese tipo de bug, que es lo principal. Y de ahí empezar a trabajar en nuevos proyectos en los feudos. De momento están bien, creo yo, igual están bien, solamente arreglar los bugs. ¿Tú, Nightmare? Sí, creo que mandé 10 capturas del mismo bug. ¿Ya? Lamentablemente siempre muere el mismo, que es el Pichula, que lo matan las picas, pero bueno, sí, deberían arreglar eso. Mira. ¿Qué esperan de la nueva season, cabros? En el fe en los carros, para que se ¿En el ocupen fe a más los tropas. carros? Sí, para que se puedan ocupar más ¿Y tú, tropas. Nightmare? ¿Qué esperas de la nueva season? Sí, sí que en el fe en los carros. Por ahí, no sé, la verdad que no sé qué espero de la nueva season. ¿Y la temática que se está anunciando, le gusta, no le Bueno, gusta? Sí, me gusta, bueno, me gusta. Llegué tarde, van a, dice King Soda. King Sopa. No, o sea, King Soda, perdón. yo lo que he escuchado va a llegar a harta gente porque la season está buena. Gente que le gusta la season que no sean de trapos. Así que va a volver harta gente. Incluso tengo un amigo que ya me han wispeado, X Anubis Gracias, Gaming hermano ha donado Chamoy. X 100 bits. que me Espero que preguntaron ya dónde Aeternum estamos siga y siga el jugando, team qué imbécil proyectos en hay, que se Aeternum van a y unir se la sume próxima capón. season, así que gente va a ver. Mira. Oye, te quiero hacer una pregunta seria, cabrón. Espérate, deja hacer un saludo primero. En el stream del Barba, que no lo vi, ojo, no lo vi, se bardearon, loco. Se bardearon con la gente de Atlas, creo, ¿no? Confírmeme si es así. Siempre. ¿Sí? ¿De Es que dónde el viene bardeo de el la lore del season, bardeo con la gente de Atlas o con un grupo ¿sabes específico? qué? La verdad es ahora actual, pero ni ¿Eh? siquiera es con los de Atlas en sí, son con los de Just que entraron imagínate, ni siquiera es con Atlas, es con los de Just que están en Atlas, que se creen muy buenos y nos tiran caca, los de Eterno, No, con mis panas de que dicen que los Chayanta de y no, Caraza, weón, ¿cómo están ahí? y claro, entonces ganamos el campeonato, le ganamos el PvP la semana pasada, le ganamos esta semana, entonces se pican y ¿Qué empezamos PvP? a ¿Qué tirarnos PvP a todo esto? ¿Cuál PvP? el torneo PvP del Barba, que lo Ah, ganamos, al ya final lo tenía ganamos razón, nosotros, tenía razón. lo ganó Eterno. Dale, dale. Entonces ellos empezaban a tirarnos tonteras y nosotros igual no nos quedamos en menos porque igual les ganamos, entonces los devolvimos Ah, y se bueno. calentó un poco el ambiente, pero nada, es cosa del juego. Ah, Sí, a mí me contaron, lo que yo no lo pasó, vi, como digo. Oye, pero ¿de dónde viene el lore no, de bardearse es con de la ahora, gente de es de, Atlas? ¿O, es de la eh? season actual porque ganamos la season también. Ah. ¿Pensáis lo mismo, Porque Nightmare? No, no estuve yo, pero calculo que no tiene que ver, que sí, eso es de ahora, no tiene ninguna Ya. cosa media rara, es de Ah, ahora, de la competencia, de las yo pensaba casas que que tenían hemos algún lore. jugado. Pensaba que tenían algún lore. ¿Ya? No, 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 se dio que nos pegamos en las como casa, nos pegamos como, y ahora los chicos jugando como equipo, entonces se pica un poquito, pero les también ganamos, escuché pues, que pero los les chicos ganamos. pidieron disculpas y eso, así que
¿Qué otro Todo hay? empezó por House, dice David. Todo empezó por House porque nosotros no estábamos molestando entre nosotros, molestando full a Verdugo, etcétera. Y ahí empezaron a meterse con nosotros. Y de ahí pues nos bardeamos y ya, dice David Mijín ahí en el chat. Y Gamerche dice cosas que quedan en la cancha nomás, dice. ¿Qué dice Chayanne? Ahí está Chayanne, sí, ¿cómo estamos, Ivana Chayanne? Está enamorado Yo de me porto nosotros. bien, dice Chayancito. No sé Lo que pasa es que el qué Dr. dicen House, estos. el Dr. House está No, enamorado de nosotros, loco. ¿Quién? igual ahí los ¿Doctor chicos House? en el Barbita después pidieron disculpas a los chicos de, de los shoots, para que no pasara a mayores, que fue una calentura de la partida y ya está, se murió ahí. Oye, ¿y tú dices que Doctor House está enamorado de ustedes? ¿Eso dijiste? ¿Uchimano o Está bien? enamorado ¿Por de. qué? Está ¿Dónde viene el enamorado lore con el Doctor House? de- Cuéntelo. Se está lo pitió el enojado verdugo. porque Se lo lo que pitió pasa el es que el verdugo. loco era muy tóxico y yo me enojé un día porque estaba flameando. O sea, Ahí le preguntamos a no Chayanne. tengo nada, no tengo nada contra él, pero él era ¿Eh? desubicado. Se metía después ¿Desubicado de en la qué guerra cuando sentido? estábamos, se metía después de la guerra al Discord, ¿Mm? donde estábamos 40 players metidos, 30 players metidos, y se empezaba a tirar pura mierda. Pero Entonces llegó mierda, un ¿qué punto empezás a decir? Pues bueno, especifiquemos qué. ¿Mierda de que es qué? tontera, pues, cosa mala onda Ah, para la son casa. tontos, son estúpidos, no sé, pues bueno. No sé, pura tonteras similares. Entonces un día yo recibí reclamos de ciertos players, ojo, yo recibí reclamos, ¿Ya? y yo dije, ya, estoy recibiendo reclamos de tales personas, él se salió de la casa, ¿ya? Y yo dije, si este loco se salió de la casa, no tengo por qué andar aguantando a alguien que no está en la casa, pues, bueno. ¿Ya? Entonces lo baneé del Discord. Y ahí Ah. partió el enojo Bueno, y del se fue, House. y se había ido de la casa todo esto, ¿no es cierto? Ya no estaba en la casa. Y se fue. Y como se fue, yo dije, tampoco andar entrando y saliendo cuando quiere, tampoco, es un mal ejemplo. Entonces lo baneé Claro, del disco, porque ya me tenía aburrido, loco. Porque mira, entraba y tiraba su cizaña, después salía. Entraba, tiraba cizaña y salía. Y dije, ah, ¿sabes qué más? Mejor corté un problema de raíz y lo baneé. claro. Y ahí viene el lore y ahí te Obviamente, odia. ojo, ojo, lo baneé, no para que no volviera nunca más. Si él quería volver, podía volver a venir. Yo incluso lo hablé con él, le dije, "Es que no es nada contra ti, si querés volver, las ¿Ya? puertas están abiertas, pero ya Claro, no más. No más bardeos de ese tipo". Y así fue, pues. mira. Yo Ahí le está dije, la si quería volver, puede respuesta a volver. Chayanne. ¿Qué dice David? Pero yo no bardeaba casa, solo jugadores. Pero sí tenían razón, jaja. Pero fue del momento, así como me putearon, pero ya relax, dice. En ahí ese David Mijín. Se lo pidió el verdugo y ahí lo odia a morir verdugo. Y así, jajaja. ¿Qué dice Caponcito? Bardena Ares por Manco y su feudal igual. No, me la conté. Terrible, terrible le pone el Chayanne. ¿Quién sabe qué dice? Lo votaron por poco al House. Hay peores hueones y siguen en Nox. Oh, corta la que tiró corta la que tiró el Kinzo. El Kim, terrible, Kim, boludo, terrible. Me voy a Terrible. echar un Hay peores Es hueones y mentira. siguen en Nox. Confirmo. No, ¿para qué dicen esa hueá? No me piquen. Todo lo que yo hable no vale, bueno, ahora salud. Mi frase Qué favorita a Doctor House. Lo No, echaron pero- por menos. No, terrible. ¿Te No, refieres a pero el verdugo? House Dice nos David. pegamos de la casa, No. entonces fue solo. El House se fue solo, loco, yo lo saqué del disco nomás. No, terrible. Oye, proyecciones de la casa para la nueva temporada, cabrón. No Qué sé, ustedes temporada, son los ¿no? jefes, así que háganse cargo. Bueno, no puedo responder, Yo, me estoy mira, preguntando. Pues, bueno. de Yo- momento, ¿Qué pasa, seguir Chucky? ¿Cómo estamos, mi mejorando pana Chucky? Puro chupar ese mijín. Salud, mi pana Chucky. las chukis. No, Ya, no, ¿qué- el Chucky qué me va a sí? putear, boludo. El Chucky me va a putear. El putealo, Chucky entra putealo, para putealo. putearme nomás, boludo. Putelo, putelo. Este es el que te caga el arranque, vos, Chucky. Así no te lo Sí, digo. me va a putear el Chucky, boludo. Me putea de que me conoce el Chucky, boludo. Está bien, está bien, está bien. Igual, reconozco que ya creo que lo cansé, boludo. Ya Oye, no me ¿qué te putea, iba a pero decir? ya se cansó de putearme. ¿Qué se viene para la casa verdugo? Algo por encima. Bueno, todavía no se De ha hablado mucho. momento, seguir mejorando, repasar todo lo malo de la casa, las cosas, los detalles y mejorar, obviamente. Creo que se va a unir más gente, así que de momento ¿Eh? el proyecto de momento sigue. Vale. Así que eso. Pero hay que seguir, hay que reformular varias cosas, hacer algunos cambios, ver el Ujú. estamento nuevo, quienes se van a hacer cargo de ciertas cosas y seguir para adelante, ¿no? Estamento, no, le pone este. Ah, terrible político ese A ver. verdugo. Faltan chicas y se van, bro, cash. Hay una está en vista que se va a sumar o qué, dice Goyo. Ahí les pregunto a ustedes, chicos.
Oye, hay un Verdugo, stack ahí le pregunta el invicto, Goyo, eso es- bueno, al Nightman. Mira, Pregunta Goyo, ¿hay un hay stack gente en que, vista que se va a sumar o qué? mira, hay gente que está hablando cosas al aire y que pareciera que sí. ¿Ya? Sí, de ahí a que se concrete, pero obviamente seguimos trabajando, preguntando a la gente, invitando a la gente. Este, nos ayuda mucho cómo nos fue en la season pasada eh, y cómo nos llevamos. La verdad que eso está bueno, ¿viste? Así que sí, expectativas hay. Hay que seguir laburando nomás. ¿Sí? Oye, ¿tú crees que fue coalición lo que le hicieron a Ares cuando le fueron a quitar todo? O no coalición, pero que me refiero a que la No, por casa eso no. hablaron con ellos para que le quitaran todo y no tuvieran influencia de atacar porque ya estaba Eh, negociado yo, con el Yada que es de Warrior. claro. Es que fue exceso de diplomacia de estos otros locos. Y que eso mata la season. Por mi punto de vista, eso mata la season. Porque tanta diplomacia y joder a tantas casas chicas para que no te molesten. O sea, imagínate, para que no te molesten nomás, echarte tantas casas chicas, para mi punto de vista es malo. Yo no lo haría. ¿Ya? Ah, Sí hago diplomacia, pero no a ese nivel extremo. ¿Ya? Y lo mismo que le pasó a Explicit, echarse un montón de casas para ganar. De verdad, yo lo que más me satisface es que esos locos no ganaron, porque de esa forma creo que no es la correcta. Le ha ujú. funcionado muchas seasons, pero esta season no le funcionó. Menos mal, weón. Mira. Oye, ¿qué Porque se echan muchas dice casas. Hano Fox? Dice, Mijín, ¿qué tan cierto es que el Yor es ayudante de la Jara que ya está mandando bot? No, me la conté, Mijín. Dice Gamer Chick, tanta diplomacia no haría, dice Verdugo, el parlamento en persona. Oye, ¿hiciste harta diplomacia, Verdugo, en esta season? Contémosle a la Más que gente. la que esta. Hablé con hartas casas y gracias a eso no nos pegaron más fuerte. Podríamos decir Si que no, nos hubieran reventado. gracias a la diplomacia que hice yo y que hizo el Verdugo, tuvimos y logramos, hay que decirlo, logramos el primer ataque a Daichem. Se lo conté yo le conté a Alexe que nosotros hablamos con Home Run y para que nos mantuvieran encerrados en Minju. Lo conté yo en la entrevista. Cosas como Sí, son, mijito. hicimos harta diplomacia, cabros, y muchas casas nos ayudaron. Así como, ojo, Dexter también la hizo. Llegaba Dexter y nosotros llegábamos atrás. O llegábamos primero nosotros y detrás venía Dexter. Así era la weá. Así era. Literalmente era así. Sí. Incluso Y creo que gracias a Dexter llegó más lejos que Dios nosotros. tenemos o yo tengo y el Verdugo también tenemos muy buena onda. El Verdugo con los hispanos y yo con los gringos. Y sí, logramos recibir un poquito de ayuda y esto es diplomacia también, no solamente guerra. ¿Qué dice Shanui? Satán no puede ser Mexa, le responde a Gabón. Gamer Chill, me voy a Ares con Mexa. Oh, y ahí son puros Mexa, Shanui. ¿Qué fue lo mejor de esta season, cabro, para ustedes como player? Lo mejor de esta season, la verdad, fue que hubiéramos peleado todos juntos, ¿Eh? dejando el pasado y tanto. Muchas de las cosas que se hablan son tonteras, rencillas que tontas, weón. Si muchas son ¿Qué pasa, tantas Panamá y tonteras, weón. Susano? ¿Ya? No sé, algunos están enojados porque perdieron cierta season, otros enojados porque ganaron la otra season, pero son cosas del pasado. Al final, el futuro es lo que importa, remar para adelante. Eso creo que es lo más, que en mi punto de vista, es lo más bonito. Dejar las cosas Mira, de lado y jugar junto a todos los veteranos que teníamos ahí, peleando bonito, me gustó. para Lo ti, mejor que me Nightmare, llevo. ¿qué fue lo mejor de esta season? Sí, poder Como persona, como player, me refiero. haber logrado armar una casa competitiva, tener un buen stack de jugadores, haber logrado que jueguen juntos, eso la verdad que ¿Te fue pone positivo. contento eso, Nightmare? A mí me consta, yo fui el que habló con el Nightmare cuando estos muchachos hicimos la primera micro, para los que no saben. Y les comento yo que quería separar la casa, pues no íbamos a mandar 70 hueones a pegarle un feudo. O sea, había que dividir la casa, hacer 2 stacks de 30. Uf, Sí, confirmo, Verdugo confirmo. estaba con ataque, con trauma, pues weón. Casi le Sí, da sí, una CB a ese Verdugo. Y el casi Nightmare le da una decía, ahí CB. que me decía mi hijín, ¿cuánto luché por esto? Sí, eso me conta a mí. Y Ay, logramos Sí, hacerlo, po. Logramos hacerlo, sí. ¿no? Sí. ¿Qué tiene a favor Verdugo? Que sí, muchas veces no nos daban los números para dividirnos en dos, ¿me entendés? Pero yo siempre fui de pensar que teníamos que tener dos stacks y que cada uno sea independiente del otro, porque no puede meter una casa en un feudo, ¿me entendés? Porque primero que para mí así no se aprende,
Toda la donde casa, no, enseñás imposible. a los jugadores y está bueno aparte, está bueno porque te da mejor contenido, la gente la pasa bien toda, todos disfrutan del juego. Así que eso la verdad me dejó conforme. Mira. Así vos, cabrón. 1 hora 14, mijín, y se viene lo mejor, cabrón. Se viene lo mejor. Creo que hemos pasado por todo. ¿Tienen alguna pregunta más que hacerle a los chicos que están acá en el chat, loco? Pregunten sin. Yo leo todo lo que pregunten. Mira, ¿Por hay una qué? pregunta. Pregunte. ¿Es verdad que a Nightmare le gustan las trabas? No, confirme. Qué atrevida, te das cuenta. Les digo que, ¿por qué la última pregunta? Porque nos vamos a la tier list que van a armar estos chicos, tanto Verdugo como Nightmare. ¿Ah? ¿Por qué siempre es culpa del Verdugo? Pregunta mía. Nightmare. ¿Por qué siempre es culpa del Verdugo? Clásico. Es que El es así ya, cualquier cosa es culpa del verdugo, normal. ¿Qué dice Chanumi? Verdugo, Nightmare y Mijin siguen en Aterno. Yo tengo una conversación. Después que terminemos este stream, me voy a charlar con los chicos de Aternum y ver las condiciones en las cuales sigo. Y ya está. Y si no me voy, no me hago problema. No va a ser la primera vez que me voy de una casa. Tengo muy buena onda con ellos, así como estamos hablando hoy día. Pero pido mis weas siempre y si no me voy nomás, pues bueno, siempre. ¿Cuántos pases vas a pedir, Mijin? Ya tengo hablado con Chanubi, Mijin, eso. ¿Qué dice? ¿Es verdad que si ganaba a Eterno, el Verdugo se metía los dedos en el hoyo? Confirme, te pregunta ese Wolf. No. Ordinario, sí, Javier Milei. Ordinario, loco. Ya te respondieron todo el estamento, dice el pelado. Oye, ¿qué pasó con el Skinsoa, loco? Hablemos la weá, hablando que lo veo ahí hablando. ¿Es verdad que a mucha gente dio una regla, a mucha gente que venía de Nox no pasaban al Skinsoa? Lo que pasa es que el Kinosaur tiene un carácter especial, que hay que saber conocerlo, ¿ya? Yo lo conozco hace muchas seasons y sé cómo No, te es. hice una pregunta súper clara. ¿Es verdad que a los chicos de Nox no pasaban al Skinsoa? O sea, Independiente mira, de su uno de carácter. los chicos uno de los chicos que no lo pasaba se salió. ¿Quién Y era? y uno que otro, el Axi, pues, el Axi no se llevaba bien con el No Kin. se lleva ¿Pero ya. sabes por qué no se llevaba bien con el Kin? Porque el Kin es muy áspero para decir las cosas, y eso a la gente a veces le molesta. Pues. ¿Ya? Yo lo conozco al Kin hace rato, así, a mí por lo menos no, porque lo conozco. Pero sí hay gente que sí le molesta esa actitud. Tenía esa duda, por loco. King Sopa, Ya, mi amigo incomprendido. Te quiero peruano, dice Benjita. sí, yo siento lo mismo que el Vegeta. De ahí, ¿por qué tú crees que mi baile es sexy? No. Oye, ¿por qué crees que King Soa se salió y no quería seguir independiente que le dieran, no sé, 10 pases premios en el man se quería salir? Según ustedes, Nightmare o Verdugo. Yo lo que encuentro el King quería quizás más orden, quizás, y ¿Ya? lamentablemente el Dakota a veces estaba muy ausente. Bueno. Yo creo que por eso yo creo que ese fue el King. Nightmare, ¿qué crees tú? Sí, puede ser por eso, puede ser por eso. Y en base a lo que le pregunté al Verdugo Nightmare, ¿tú crees que había gente que jugaba en Nox que no pasaba al King? No, había. ¿No? Hay veces que se forman ideas que no son. La realidad es que en Nox había, como te digo, 15 veteranos por ahí, que ninguno tiene muchas historias de peleas con gente, ¿me entendés? Porque la verdad no había ninguno. Y los demás son toda gente que hemos reclutado y formado. Y si vos decís vamos para la derecha, van para la derecha. Si vos decís vamos para el otro lado, van para el otro lado. No hay mucha discusión. Cuando se dijo vamos a formar Eternum, van a venir estos chicos, nadie, la realidad es que lo hablamos los que laburamos en la casa y no hubo mucha mala predisposición. De Hay que hecho, yo decirlo ni que yo sabía que. en algún momento también me calenté con ustedes. Está Nightmare ahí testigo y lo anduve puteando. O después les pedí disculpas. Pero Sí, hay pero por cosas eso que te me digo, eso es molestaron. parte. Pero lo arreglamos Tal cual, eso y seguimos es adelante. que es parte es parte de que haya casi 100 personas que todos pensamos diferente. En algún momento va a haber algún roce. Lo importante es saberlo controlar y seguir adelante. Mira. Bueno, cabros. Ya que nadie más tiene preguntas que hacerle, pueden hacer las preguntas que quieran, cabros. Duras, cualquiera, lo que quieran, weón. Pregunten, aprovechen.
Ya que nadie quiere preguntar nada, pasamos a la tier list, miji. ¿Cómo la ven esta tier list, muchachos? El Lee. Yo pongo Eternum primero. Mira lo que Grande, dice Benji. Benjita, Nightmare feudal y me quedo. Cállate, la querida. Gracias, Benji, gracias. Nightmare trae las trabas de feudal. Nightmare para feudal, mira. Sí. Mira. Nightmare con traba yo también me El, quedo. el gamer de Chile dice de envidioso, porque no lo Mira, dejan. el Mike Susano dice, Nox vive en NA. No, terrible. Yo tengo una pregunta, mijín. ¿Traba lindo o mujer fea? Voy por lo lindo, mijín. Así no te lo El digo. Nightmare dice. La weá como Nightmare dijo, sabe, mientras mijín. sea, Es un mal mientras club, te sea das traba, cuenta de hacer, te vas quedando solo. el Nightmare dice, mientras sea traba, da igual. ¿Cuánto por el Arturia? Doy 2 chilenos y un peruano. No, le dice ese camoncito. Traba para todos con pase, dice David. Traba feo, dice Goyito. Nightmare feudal, dice David también. Mira. De espada no se nota. Igual, jajajaja, dice Verjita. Traba feo, dice el Van Grover. Mirá, Benjita, la tenía guardada esa, ¿eh? Ahí le hablan feudales, El, Ni- dice. el Nightmare dice, mientras cobre barato, da lo mismo. Oye, una pregunta seria. Nightmare, si te ofrecieran el feudal de la casa Tenun, ¿lo tomarías? No. ¿No? Creo que ¿Por hay qué no? gente que. Porque nunca fui feudal y no me interesa. Me gusta ayudar desde siempre como de donde lo ayudo. No importa quién sea el Ya, feudal, mientras sea responsable. mira. Ahí está la respuesta. Verdugo, imposible que sea feudal, poco me voy. Así que, así siempre. No, por eso no le pregunto, cabrón. Ay, buena onda, Benji. No, todo lo que hable no vale, mi salud por eso. Ahora, déjame servir. Cabrón, venimos con la tier list. ¿Qué opinan? ¿Cómo está esta tier list? ¿Ven las casas que están? Sí, sí. Vamos a arrancar por las casas gringas. Vamos a arrancar por las casas gringas, cabrón. ¿Ah? Vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? ¿Mijín para feudal? No, mijín, ya me bajé hace mucho tiempo, me bajé feudal. En algún momento lo pensé y se lo dije a Verdugo, creo. Pero después la pensé de nuevo y no, me arrepentí. No, déjame así igual que el Nightmare, de atrásito, nomás tranquilito. De chill. Oye, ¿qué te iba a decir, cabrón? ¿Con qué nos arrancamos? ¿Quién quiere arrancar con este tier? Pero. Listo. A ver, Verdugo. La casa más fuerte, La primera casa gringa que debe estar en ese. ¿Cuál? me ocurrió. Mocru. Nightmare. Yo voy a seleccionar. ¿Me estáis viendo al directo, Nightmare? Sí, sí. Voy a seleccionar Comparto, una casa y usted me dice dónde la pongo. Esta casa es en Midway King, Feudal LK. ¿Dónde la pongo esta casa? Midway King y ponela en B. En B. Mira. Verdugo. Voy a seleccionar una casa y usted me dice dónde la pongo esta. Esta casa es Explicit. ¿Dónde? Explicit. Es que depende. Si el de esta season que vimos, Estamos hablando como Nada, trabajo como sí. casa. De esta season, ni de la otra, no, de esta season. primero en la línea B, lo dejaría yo. En la B. Primero. ¿Listo? Sí, primero Ahí en la sí B. está Sí. la cosa. Este Nightmare, ¿me ves? Sí. Dexter, ¿dónde? S como cruz. Como Cruz. Sí, sí. Verdugo, esta casa. Santa Cruz. ¿Dónde? Santa Que ya no Cruz existe por lo demás. dejaría- Ya no existe, ¿eh? ¿Sabes qué? Lo dejaría junto con Explicit. Al En ladito, B. los dos juntos. En vez, sí, porque tienen muy buen stack, pero son pocos. Dale. ¿Quién viene ahora? Viene el Nightmare. Nightmare. Bestiarius, ¿dónde? Bestiarius en B también. En B, Bestiario, mi gente. No, terrible. Home Run, ¿dónde va Verdugo? Por los números, nada. Solamente por ¿En los A? números. En A, solamente por los números. Sí, nada por los números. Netamente por Mira. los números. Tiene muy buen número. Nightmare. Black Templar. Black Templar ¿Dónde? en B. B. En B. Mira. Por los Yo lo números dejaría en- también. Por los No No números. sé, Sí, güey, bueno, ahora números. Verdugo, ¿dónde va Vanguard? en A. Top A, sí. De los primeros de Ah, A. Vanguard. A.
Listo, aquí paramos. Primero que- ¿Quién viene? Viene Naime. No, Vamos a pero- ver qué dice el chat. ¿Están de pero- acuerdo el chat o no? Yo dejaría en primero de A, sí, ojo, en el primero de A. No dejaría atrás de Dale. Vanguard. Vete a la altura de Bestiario y Santa Cruz, dice Benjita. No, terrible. Ahí ellos están haciendo. No sé, yo no tengo nada que elegir. Lo dejaré primero que Juan. Ya viene Naimer. Esta casa, Brasil. Que eran los aliados de Caboncito. ¿Dónde? Yo lo tiraría por D, güey. Sí, no, en No sé, Brasil Neymar también, dice. sí. ¿Dónde? Es que no tienen números en C. En C. Ay, Verdugo. Warrion. De mi pana Esa Yada. A también. En A. ¿Ah, también? Sí, tiene número y tiene veterano, nada. Naimer. Esta casita. Que es Ares. Ares. Y por los números, y tendría que ir en B. Lo lamento, En B. Caponcito, pero. En B. Verdugo. Atlas. ¿Dónde ponemos a Atlas? Adelante de. Creo que lo dejaría adelante de Vanguard. O sea, con los números que tenía esta season y con la gente que se le metió, lo dejaría atrás de Vanguard, al lado de Vanguard, en A. Y por último, la casa que ustedes son. ¿Qué son? ¿Dónde va esta Eterno? Yo lo dejaría adelante de Atlas y atrás de Vanguard, porque Vanguard tiene más números que nosotros, por eso no. Ahí. Sí. Así quedaría el tier list hecho por Verduguito y por mi amigo Naimer. ¿Cómo la encuentra el chat, loco? ¿Tú qué opinas, Nightmare? ¿Dónde lo dejaría nosotros? Sí, Dice sí, yo lo Goyito. Oh, hijo de junto con puta, Atlas. dice. ¿Sí? ¿Está bien? De. A ver, vamos a hacer. Ya, ahí está. Sáquenle foto a esto, cabrón. Sáquenle foto. Vamos a hacer un tier list de la gente que está en el chat. ¿Ah? La gente del chat va a elegir ese tier list, cabrón. ¿Qué les parece? Me parece. Empezó fuerte la campaña política, dice el Dacer. Ah, no, ven acá, espérame, déjame subir un poquito, que no se ve. Ahí creo que se ve. Déjame ver en la segunda pantalla. No, sí, de No, en la cuarta pantalla déjame ver eso. Ahí sí. Ya, cabrón. Vamos a empezar. Atento al chat. Esto va para el chat. Solamente el chat. ¿Vale? Vamos a hacer interacción con el chat. Salud primero de todo. Ya, cabrón. Voy a agarrar uno. Esto. Mi Guayquín, cabrón. ¿Dónde va? S, A, B, C, D. Voten. B, dice Vejita. Ramel Chill D. Miatulapia D. Goyo D. Chayanne S. No, me la conté. D. Ya. Todos votaron D, cabrón. Ahí está. No. Ya. Vámonos con Home Run. Todos conocen. ¿Dónde va? Voten, cabrón. B, Goyo B, Miatulapia C, D. Está dividida entre B y D. B, C. Oh, veo más C, cabrón. Sorry. Sí. El chat vota, cabrón. El chat vota. Seguimos. Está poniendo la música, cabrón. Ya, ahora sí. Los Santa Cruz, los manitos. ¿Dónde van los manitos? Ustedes me dicen, cabrón, el chat. Yo estaría B. Mía Tulapia C, Goyo C, Benjita C, B, Chayanne C, B, C. Está entre la B y la C. B, C, B, va ganando la B, cabrón. En B. De este lado, loco. Los gringuitos, de este lado. ¿Dónde va? Ustedes dicen, el chat dice. S, A, S. No, S, sí. No hay por dónde perderse. BT, loco. Black Templar. ¿Dónde va Black Templar? S, Z. Dice A, C, B, A, C, B. Oh, va ganando la B. X dice el otro C. A, B, mi hit. Estaba entre la B y la C, estaba peleado. Warrior, loco, la casa del Yada. ¿Dónde va Warrior, cabrón? Elijan. Pueden escribir Nightmare y Verdugo también.
C, 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 dicen B, dice Verdugo. B, 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 C, C, C. Estamos peleados de nuevo. B, C, 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 weón. Ah, no sé. Sí, porque tiene veteranos, pero tiene muy pocos números. Vanguard. ¿Dónde va Vanguard, cabro? ¿Dónde va Vanguard? D, A, B, C, 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 A, van ahí. Z, A, B, C, C. Estamos entre A y C. Entre A y C. C, C. Ya C, ganó la C, mi gente. Mocru. Hable. ¿Dónde va Mocru, cabro? Ese, sí, no hay duda, cabro, que va en ese. Sí, obvio que va en ese. Estos son los chicos de Brasil que estaban aliados con Caponcito. ¿Dónde va Brasil? ¿Dónde van estos manitos? D. Oh, fuerte D, mi, nada que hacer. Indefendible D. Bien. La casa es Splissy, cabrón. ¿Dónde va Splissy? ¿Dónde va Splissy? C. 3C. 4C. B. D, dice uno. C. Se quedó en semijín, Splissy. Sí, ganó C. Aquí viene la casa del Caponcito. Oye, no sean buenos en el Caponcito que está ahí en el directo. ¿Dónde va Are, mijín? ¿Dónde va Are? S, dice uno. C. D, dice uno. Tiró a cagar ese mijín. D. ¿En serio D? B. D. Ganó D, cabrón. Lo siento, Caponcito, ganó D, weón. No, No lo sé. mataron al Caponcito. Yo te No sé. puse en B, Capón. Ganó. Yo vi más D ahí. La casa de Atlas, loco. Hable. ¿Dónde va Atlas? Todo lo que está en el chat. B, 2B, 3B, 4B, 1A, 5B, muchos B. B. Cagó B. A ver, mijín. Yo creo que está arreglado aquí este chat, mijín. Sí. Bestiario. ¿Dónde va Bestiario? En la casa de mi pana Sodita. C. C de una. C. C. No. F, loco, no hay, no. Indefendible. Y la casa de Eternum, cabrón. ¿Dónde va? Hable. A, dice uno, Verdugo. B. Va ganando B, cabrón. B. A, 3A, 4A, 5A. Ganó la cabrón. Mirá, el Caponcito nos mandó a B, nos mandó a la B, el Caponcito, ¿eh? Ganó la cabrón. Así que al tier list. Ganó la A, dijo mi Gil de una. Es que ganó pues si había muchas cosas que ver en el chat. Así quedó el tier list hecho por la gente. Yo creo que están todos los de Eternum aquí, mijín. Sí, yo creo que están todos los de Eternum aquí. Sí. Así que eso, cabrón. Por mí, salud. ¿Te gusta ese tier list, Verdugo? Sí, está bueno igual. Está bueno. ¿Sí? ¿Trae el que hizo la gente, Nightmare? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien según tú? Sí, está bien. Pero yo lo dejaría en el top de A, de B, pero ¿A está quién? bien en A también. A los ¿A quién de dejaría? Eterno. Ya, No, Verdugo eso lo bajó a dejaría tener yo. un cabro a todo lo que está en el chat. Acá Verdugo de bajar a Eternum a B, el primero Y dijo. bajaría a Dexter a A Dexter. Ah, A. Sí, ¿así? sí, sí. Sería como lo más justo y limpio. Y a Atlas lo ¿Y correría al lado Atlas de Eterno. vendría aquí o vendría acá primero que Eternum o después de Eternum? Sí, Atlas aquí. no, al lado de nosotros. Ahí. Mira, Sí, así lo dejaría yo si tuviera que votar pondría a Atlas antes que Eternum, me imagino así, aunque le duele a la gente de Eternum. Yo bajaría a Black Templar de ahí urgente A Blast Templar, ¿dónde lo bajaría? y lo pondría en C como mínimo. C como mínimo. Oh, terrible. Y así queda la tier list, pues cabrón, ¿ah? Hecha por ustedes mismos. O sea, Bueno, ahí la modificamos o sea, después, pero. si lo vi de ese modo es como más, o sea, pues, la gente reclama porque sabes que lo bajé, pero si te ¿Eh? fijas en A no hay ninguna otra casa, pues si lo miramos de esa forma, está bien que esté en A. ¿Qué opina Chayanne de ese tier list que hizo la gente, culeado? Nah. No sé.
Todo de No nuevo. sé. Estoy en duda yo, weón. Yo que soy de Atenas estoy en duda, Mijín. Así no te lo digo. Santa Cruz, C. No, Chila, B, no. Suban Vanguard está a Vanguard, dice Gamer Chila. ¿Dónde está Vanguard? Sí, Está en Vanguard debería celo, subirlo. Oye, están haciendo como Sí. lo harto la tier list. Ya, Vanguard, ¿a dónde la ponemos, Gamer Chila? Dime. A ver, En B, nada. adelante de Santa Cruz. De En aquí. B, no. En B, Ahí. adelante. Sí, ahí diría. Encuentro que Ah, así como el team lo- está bien hecho. Yo de verdad encuentro que Santa está bien Cruz hecho. en C, weón, dice Benjita el Colo. ¿En serio? ¿A C? Santa Cruz, sí, A debería estar C. abajo. Terrible. Oye, y de aquí, de C, ¿no subimos a nadie más? ¿A nadie más? Yo subiría a área C, al final de C. Al final de ese área. Ahí te sacaron nada, viste, Camoncito te sacó ese verdugo, weón. Qué terrible, mijín. Así, entonces, ¿qué haría? Ese sería como el top tier de casa en esta season. Bien hecho. Está bueno el top, la verdad. Está bueno el top, sí. No me anden copiando el tier de casa, culiao. Yo conozco que hay guatones copiones en este server. Si no me lo digo. Al único que está autorizado a copiarme es mi panadazo, mijín. Veterano ganó un asedio, Rey, dice el Goyo. Oh, terrible. ¿Para qué vamos a decir que sí, sí, verdad? ¿Para qué vamos a ¿Qué decir es que esto? sí, si no? No. Oye, quería decir, cabrón. Bueno, creo que hemos pasado por todo. Llevamos 1:35, mijín. Hicimos un tier, un tier de joda, no piensen que es verdad, ¿vale? Y nada, loco, hemos estado respondiendo todas las preguntas que han hecho en el chat. Los chicos han respondido algo. Y nada, mijín, ya llegó la hora de decir adiós. I'm letting you go. I won't be your backup